Amable comunidad del Geekófono, bienvenidos nuevamente. Hoy tenemos un nuevo capítulo del Geekófono y va a estar como viejuno. Re viejo, Va a estar un poco nostálgico. Va a estar color sepia esta vaina. Y para eso, como siempre, está acá la otra cabeza del cartel. Josué, ¿cómo estás? Buenas, gente. ¿Cómo han estado? Yo pensé que ibas a decir aquí está el otro viejo. Aquí está el otro también. Que sí, pero pues no hay que tampoco boletearnos tanto. Bueno, gente, como bien dice Jorge, hoy tenemos un tema que nos va a hacer viajar mucho en el pasado. De pronto algunos son más actuales, algunos temas de los que vamos a hablar. Y en sí, pues el tema principal del que se habla hoy, que hoy sí no estoy spoileando nada, a menos de que no se entienda qué imagen es de los juegos de culto. Y más adelante quiero sacar otro más enfocado a las películas. Pero pues vamos, ya que hemos hablado mucho de películas últimamente, vámonos de lleno a los videojuegos que tanto nos gustan. Eso. Así que pues vámosle dando átomos porque esto se nos puede alargar como siempre se nos alarga. Vamos para allá entonces. ¿Por dónde empezamos? Bueno, es que teníamos ese problema cuando empezamos a organizar de qué íbamos a hablar o cuáles iban a ser los temas a tratar, es cuáles son los juegos de culto, porque pues también no nos habíamos hecho esa pregunta tan, digamos, no es tan fácil, creo yo, reconocer los juegos de culto como en las películas de culto, porque pues tienen ciertos matices o ciertos enfoques un poco, creería yo, distintos, que también igual son muy similares. Y en esa conversación sacamos una lista entre los cuales creo yo que está y bien posicionado este viejo conocido de los first person shooters, sobre todo, que es Doom. Este juego de nicho ya es como que un must play para la gran mayoría de first person shooters players que hayan por ahí, o jugadores que les gusten todos los juegos de disparos, que incluso ya se puede jugar hasta, como decía, por ahí estaba viendo, en una prueba de embarazo de esas, porque ese juego lo han metido en más lugares. ¿A ti qué te parece, por ejemplo? Pues Doom fue el primer FPS que yo jugué en toda mi vida. Ese fue el primerito. De hecho, yo recuerdo que jugué con unos amigos que tenían en PC en casa. Uh-huh. Probamos a jugar el primero y el segundo. El primero era y miento, lo que jugamos fueron como las betas, que venían como en 1 o 2 disquetes. Disquetes, para los que no lo sepan, la gente que no lo sepa en la comunidad, un disquete era un disco de almacenamiento de 3.5 pulgadas. Es el icono de guardar en la mayoría de los programas informáticos de hoy en día. El iconito de guardar normalmente es la representación de un disquete. Jugamos esa vaina cuando éramos bien pelados. Yo no sé, yo tendría como unos 14 años, tal vez 14, 13 años. Lo jugamos, quedaban encantados, hasta que alguna vez un conocido se consiguió la versión completa de Doom 2. 28 disquetes. Sí, es que esa era. Nos pusimos a instalarlo en uno de los compus de los amigos, uno de los PCs, y tuvimos el trágico desastre de que el disco 26 o 27 ya estaba corrupto. No. Entonces duramos ahí como 3 horas sacando y metiendo disquetes. Entonces él leía, trataba de copiar los datos y te pedía el otro. Entonces tenías que sacarlo y meter el otro, sacarlo, meter el otro, sacarlo, meter el otro. Y como en el disquete número 26 se dañó. Ya habíamos casi terminado la instalación y se toteó. Y ese juego en esa época nos produjo lo que hoy en día llamamos mucho el hype. Porque ya habíamos jugado el primero, ya habíamos jugado la beta del segundo, nos encantaba.
nos gustaba mucho. Yo pasé también por la misma particularidad que nos ha pasado, yo creo que todos los jugadores, que la primera vez que jugamos algún juego en primera persona nos daba mareo o ganas de vomitar directamente. Yo por ese lado también soy de los que creo que dejó de jugar muchos juegos first person shooter como Wolfenstein, que después llegó Quake y todos estos juegos porque me mareaba. De hecho, Wolfenstein fue el abuelito de Doom, ¿no? De Doom. El primerito. Yo todos esos juegos no los jugué porque me mareaba. O sea, era para mí los movimientos tan rápidos que llegaba de un momento a otro. La mezcla de colores, había cosas que no podía. Llegaba un rato y como a los 15 minutos ya estaba como con náuseas. Yo creo que por ahí me alejé mucho de los first person shooter. Pero también creo que eso es una historia de Latinoamérica en general, que todos los que jugamos videojuegos de computador fue porque o un amigo tenía un computador y nos mostró, porque creo que son más escasos los que yo tenía mi computador y yo lo jugué. O sea, sí hay, obviamente, porque había gente pudiente aquí también. Pero no es la historia normal americana de que me compraron en Navidad mi computador con el Doom para jugarlo. No, aquí lo vimos y alguien lo consiguió pirata por ahí y lo mismo. O se corrompía el archivo o no te cargaba bien. Pero pues sí lograba verlo y en su momento fue un boom. O sea, era no solamente por cómo se veían los juegos, sino por la violencia que tenía, la música en sí. Creo que muchos chicos de ahí empezaron también a interesarse por la música metal o el rock. El tema principal de Doom es una réplica muy parecida. Una réplica no, es una aproximación muy, muy cercana al riff de una canción muy famosa de Metallica que se llama Master of Puppets. De hecho, gran parte de la música de Doom son las versiones de ellos de canciones muy famosas de bandas de heavy metal o de thrash metal de los 80, específicamente Judas Priest, Slayer, de Metallica, creo que de Anthrax. Ellos eran muy 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 adictos a esa vaina y pues era la música que sonaba, que estaba, era la música rebelde de esas épocas, por lo menos acá en Colombia, ¿no? Todos los que escuchábamos esa vaina nos miraban como bichos raros. Decían, estos no tienen un buen vivir, no tienen un futuro prometedor. Tú encontrarte un juego de esas características, con esos niveles de violencia, con la propuesta jugable tan novedosa en esa época, pues con esa banda sonora, pues eso era amor a primera vista. Sí, para nuestra generación, pero para nuestros padres eso era, o sea, lo peor que podía haber tenido su hijo en sus manos, porque no solamente tocaba temáticas violentas, sino satánicas, porque mucha gente sacó ese juego por todos lados diciendo que es el diablo, es que están invocando demonios, que yo no sé qué. De esa época empieza también la cacería de brujas que tienen hacia los videojuegos, por todo ese tipo de pensamientos en que los videojuegos de por sí ya son algo malo, ¿no? Por eso es que en capítulos pasados nosotros mismos decíamos, ahorita la visión gamer se ve de una forma distinta a la que se veía en esas épocas. Y mucho porque en esa época no, o sea, de hecho, si tú analizas el contexto de Doom, de otro par de juegos de los que vamos a hablar ahorita, tú literalmente estás matando demonios. Uh-huh. No puede haber nada más cristiano que eso. Pero como se trata el tema de... Sí, era una cosa rara porque... Es una contradicción. Los seres humanos estamos llenos de contradicciones, pero ese tipo de ataques en particular son... Y extrañamente, ese tipo de ataques fueron lo que más relevancia le dio al juego, a ese tipo de juegos en su momento. Fue lo que más les dio bombo. Es que también tú dile que no haga algún adolescente en la época que sea. Lo va a hacer. Nosotros estuvimos ahí, así que sabemos. Bueno, pasando de Doom, que ya fue un exponente en su momento de todo esto, y seguimos por la rama de los pues de hecho, como para hacer una última aclaración, a Doom lo que trajimos aquí a colación porque es un juego que fue muy mainstream. Okay. Un juego en el que casi todo el mundo
se montaba a comprarse un PC a jugar Doom. Era así. Y hoy en día yo creo que de mi generación y generaciones posteriores, solo conozco 2 personas que tienen versiones de Doom originales. O sea, no originales, sino versiones de Doom, del primer Doom, compradas en tienda para su máquina. Y que yo lo tengo para PC y además lo tuve para Switch. Bueno, ahorita lo puedes tener donde sea. Es un juego de culto, o sea, hoy en día ya casi no hay nadie que lo juegue mucho o que le dedique muchas horas, pero sigue siendo, o sea, sigue teniendo una fanática muy chiquitita y hoy en día sigue siendo, es valorado por lo que fue, ¿no? Que fue el pionero de masificar el género del FPS. Y pues ha tenido, bueno, hablando de los remakes como en el capítulo pasado, ha tenido un resurgir con las nuevas ediciones que se han sacado, que es Doom Eternal, el de 2016 y sí, entonces son juegos recomendación de la casa, juegazos los dos. Sí, yo todavía me mareo con ese tipo de juegos, pero 100% seguro que si se lo compran van a quedar bastante satisfechos no solamente con la acción trepidante que tiene, sino con la música. Está muy bien hecha. Te mete en el mundo de matar demonios. Ahora, pasando a otro juego que estamos haciendo ahí la lista, y tú mencionaste un juego que se llama Hexen, que yo no me acuerdo cuál es. Hexen viene de la mano de otro, que eso lo desarrollaron entre ID Software y Raven, creo que fue. Este juego debe ser más o menos como el 90. Si Doom es del 91, este juego debe ser como el 92, 93. Está bien. Hexen son juegos también first person shooter, pero tú jugabas como en los zapatos de un mago. Uh-huh. O bueno, podías lanzar hechizos y conjuros, como si fuera un FPS tradicional. No, espérate, creo que ya me lo sangriento. Ya me lo vas soltando. Sangriento, súper pesado, pero eran juegos bien entretenidos. Hoy en día se ven es como una anécdota, y la gente que los sigue jugando por nostalgia, considerando que también fueron de los batacazos duros en su época, no tanto porque fueran populares, sino porque proponían vainas raras y eran muy irreverentes. Sí. Entonces, sí, definitivamente son 2 joyas, Hexen y Heretic. Heretic sí me suena más. Los implementaban con el mismo motor de Doom o con uno muy parecido. En esa época que empezaban a salir 1000 clones de Doom. ¿Tenía un parecido a Daggerfall de Elder Scrolls? No tan. Pues es que Daggerfall, si tú lo ves, Daggerfall, los primeros dos, el de Elder Scrolls son, tú le tomas una captura de pantalla, es como ver un Doom, pero no tienes un arma, sino una espada. Sí. O un palo, un staff ahí, de rayitas. Y estos juegos eran un Doom en toda la regla. En todos sentidos. Entonces sí lo vi, pero no lo tenía presente. Y son viejísimos esos juegos también. O sea, en su momento no tuvieron tan buenas ventas, pero la gente hubo un resurgir de esos juegos, como ponle como para cuando habrá salido Quake 4, tal vez. Okay. Fue como en los 2000. Tuvo un resurgir en el que todo el mundo como que sí le rindió un poquito de culto y dijeron, oigan, qué chévere estos juegos. Y hoy en día lo mismo que le ha pasado, yo creo que no hay casi gente que lo juegue o que le dedique un tiempito. Encontrarás alguna curiosidad ahí en YouTube y eso, pero igual no la fanática es fiel. Los fanáticos son muy fieles. Sí. Sobre todo los canales dedicados a este tipo de cosas sí lo siguen mencionando bastante. Ahora, pasando a otro juego ya. ¿Ese era First Person Shooter o era un juego en tercera persona? No, era un FPS en toda la regla. Es Doom, o sea, tú coges una captura de Hexen y es Doom. Porque digamos, porque Max Payne me genera esa duda. Max Payne es en tercera persona. En tercera persona. Sí, porque si no, ¿cómo hacías el salto bala ahí? No, yo amé ese juego. Yo Max Payne 1, yo creo que si lo terminé unas 4 veces fue poco, igual con el 2. Los juegos me encantaron, me parecían buenísimos. Sí, porque yo cuando tuve acceso a las revistas ya de videojuegos, salía la típica expresión del personaje así, todo como malo, como era la misma foto para todos lados. De hecho, Max Payne en el primer juego
tiene la cara de Sam Lake. Sam Lake Sí, es el fundador del estudio y el guionista de Max Payne. Sí, en la 1 y la 2 se mantienen él, ¿no? No, O en la 2 es distinto. Pues en la 2 se notaba mucho que cambiaron los actores. Que se notó mucho que hubo plata. El primero generó buen billete. Entonces contrataron actores un poquito más profesionales, más capacidad histriónica y lo pulieron mucho más. Y el segundo Max Payne es con otros actores totalmente diferentes, pero juegazo como poco en esa época, ¿no? Y el 1 lo jugué también varias veces. Me gustó mucho la historia, lúgubre, no estaba acostumbrada a ese tipo de temáticas tan pesadas, sobre todo desde el punto de vista psicológico, de cómo trata los vicios o las adicciones. Y creo que todos los que hemos jugado Max Payne tenemos el trauma con ese nivel del bebé. De que va llorando por allá y uno... creo que es de los momentos más icónicos de ese juego. Y pues el que sacó, ¿no? El movimiento bala, de ralentizar todo mientras estás, que también fue algo que pasó de los videojuegos. No sé si eso tuvo que ver algo para que llegara al cine también ese movimiento. Fue al revés. Primero fue la película. El primero que mostró ese tipo de efectos en pantalla fue Matrix. Fue el primer producto audiovisual que hizo esa vaina. Luego, estoy seguro que Resident Evil Code Verónica lo implementó en una escena, en una cinemática, y donde se hizo realmente muy famoso, no sé si habrá sido antes o después del Resident, fue en Max Payne. Creo que ese lo popularizó para los juegos de vaqueros. Por ejemplo, en este juego Red, que fue el primero de Red Dead Redemption. Ese fue el primero. No, el viejito. Red Dead Revolver. Red Dead Revolver. Ese fue posterior. Y pues creo que asentó las bases de ese estilo de juego para los que vinieron a futuro. Y pues Max Payne es un juego, es uno de esos juegos que uno no vuelve a ver. O sea, su propuesta innovadora en su momento era una cosa súper rompedora. Y hoy en día puede que se vuelva a imitar, pero como se nota un poquito. O sea, ese juego lo hizo. Creo que es de Remedy, si no estoy mal. O bueno, del mismo estudio que hoy en día es Remedy Entertainment. Y se nota mucho ese buen hacer en juegos como Control y en juegos como Alan Wake. Se nota muchísimo ese buen hacer de proponer, de plantar cosas nuevas y tratar de impresionar al jugador. Max Payne en su momento lo hizo, la rompió. No me gustó el corte que tuvo Max Payne 3. De hecho, Max Payne 3 fue como el superventas en ese momento de Take-Two. Y los dos primeros quedaron, todo el mundo los alaba, todo el mundo los comenta. No fueron superventas, pero jalaron mucha crítica y tuvieron unas ventas respetables. Es que yo creo que... Y hoy en día están, pues es una saga que está sepultada. Por ahí anunciaron remakes de los dos primeros, creo, el primero, no estoy seguro. Pero es que igual, o sea, el juego es un... Como las películas de culto y como lo decíamos antes, es un juego que estaba adelantado para su época, porque las historias que contaban ahí eran casi al mismo nivel de The Last of Us, o incluso más, todavía más transgresoras en ciertos puntos. Y creo que si hubieran salido en este momento no hubiera tenido la repercusión como la tuvo cuando salió, porque cuando salió fue tan innovador en muchos aspectos que eso creó su fanbase que todavía sigue y todavía se habla, y por ahí he visto muchos fotografías de eventos como la Gamescom, que está en Estados Unidos y todo esto, en la que siempre hay alguien que está disfrazado del personaje de Max Payne o haciendo referencias a alguna escena del juego. Entonces es un juego que todavía sigue sobreviviendo por los fans, y si llega a salir pues genial, o sea, un remake ya le hace falta a ese jueguito, porque si... Sí, bueno, tú coges el juego hoy en día y... O sea, el primero. Sí. Yo lo volví a jugar muchísimos años después de haberlo tocado por primera vez. Todavía seguía como conservando esa gana de terminarme los juegos que me habían gustado.
y lo volví a tocar mucho tiempo después, como unos 5 años después, ponle más o menos. Y lo volví a tocar, lo volví a jugar y eso está mal actuado, está mal narrado. Sí, o sea, Se nota que está muy viejito, no soporta el paso del tiempo. Se sigue jugando bien, se deja jugar, pero uy, no. Es como ver una película de los 80, ya no es la misma. Dices, esto se veía mejor en mi imaginación y mi recuerdo. Sí, tal y cual. Bueno, pasando a otro juego, y este sí es un juego que tú has jugado y me lo has recomendado un montón. Yo estoy esperando la segunda parte para jugarlo, entrar recién al universo. Es Stalker. Bueno, ahí sí te dejo tú. Cuéntame las maravillas y por qué consideras que es un juego de culto. Es un juego que cuando se lanzó, la crítica lo alabó. La rompió en crítica, funcionó muy bien. En ventas le fue ahí más o menos, pero como para levantar costos y que diera algo de utilidad. Nunca fue un juego mainstream, nunca lo fue. Yo lo jugué, ese juego es de 2007, yo lo debí haber jugado como en 2011, 2010, por ahí, más o menos. Pero yo en su momento no lo entendí muy bien. Yo venía de jugar, o sea, los FPS que yo venía de jugar hasta ese momento eran cosas como Doom, como Quake, como, si acaso, tal vez como los Medal of Honor. Battlefield. Call of Duty. No, yo nunca fui tan fan de Call of Duty, fui más fan de Medal of Honor, de hecho. Y este juego llegó a tiendas, yo lo conseguí pirata, yo lo jugué pirata. Y yo no le dediqué como unas 5 horas y no enganché con el juego porque no estaba acostumbrado a esa propuesta. Ese juego estaba hecho, era una cosa rara porque era como jugar un Diablo pero con tiros. No vaina así. La forma de mover el inventario, la forma en la que te desplazabas de escenario a escenario, la forma de hacer las misiones, era como que me exigía mucho y yo de pronto no me fui de perezoso y no lo jugué de la forma en la que debería haberlo jugado. Hace algunos años me vine yo a encontrar con un juego que hoy en día ahorita está muy de moda por muy malas razones, que es Escape from Tarkov. Yo lo conocí hace como unos 6 años por ahí. O sea, no llevaría ni un año todavía de lanzamiento y yo lo compré. Y por ahí en algunos comentarios, me encantó la propuesta jugable, y en algunos comentarios o en análisis de prensa y cosas de ese estilo comentaban que era un juego que había sido desarrollado gracias a la mano del personal original de Stalker. Me llamó la atención y me moví a un mod que había publicado la comunidad hace mucho tiempo, que se llamaba Stalker Anomaly. Es un juego completo. Es un juego enterito, completico. O sea, no tiene... No hay que hacerle mayores modificaciones. Que no parece mod. Y es un juego que trata de recrear misiones y una historia más o menos sencillita a partir de la historia original de los primeros 3 Stalkers. Pues el Stalker tuvo dos expansiones, digamos, pero pues prácticamente eran juegos aparte. Me motivé, como que me picó el bichito y me puse a jugarlos. Juegazos. O sea, son viejitos y se les siente el paso del tiempo. Mucho. A los que somos así como fanáticos de la vaina, aguanta, pero no es un juego fácil de recomendar. Terminé los 3, quedé muy encantado, me gustó mucho la historia, me gustó el ritmo narrativo, me gustó la mecánica. Y se me hizo muy raro que esos juegos nunca hubiesen tenido una cuota de mercado grandota. Vine a jugar después el Anomaly ya en forma, ya después de que terminé los primeros 3, como por empaparme de qué iba la historia y la vaina. Me puse a jugar Anomaly y no. O sea, ahí fue cuando yo empecé a ver los juegos AAA con una perspectiva, no digo diferente porque ya los veía de una forma diferente hace muchos años, pero empecé a verlos con una perspectiva pesimista. ¿Y por qué no está pasando? No está evolucionando. Claro. Stalker Anomaly Stalker en general tiene muchas mecánicas que no se implementan en la mayoría de los videojuegos AAA que venimos conociendo desde hace años. Hasta ahorita como que medio están alzando un poquito la ceja por cosas de presión de mercado. Pero es un juego abandonado de la mano del público. Y es un juegazo. Y hoy en día tú le preguntas a cualquier persona aficionada a los videojuegos y te puede responder alguito, o sea, te puede contar algunas cositas de Stalker, pero no muy a fondo.
Pero si le cuentas le preguntas a cualquier persona de prensa que esté rondando nuestra edad más o menos, o que sea cercano a nuestra generación, y todos están así lo mismo. Un juegazo como pocos. Está muy bien hecho, está muy bien implantado, la historia es súper interesante. Yo por ese lado, por ejemplo, siempre me he considerado alguien que soy muy de... No soy alguien que se compre todo lo que está de moda, porque pues no todos los juegos de moda me gustan. Pero sí estoy como muy empapado de, bueno, salió este juego, si me llama la atención es muy posible que lo compre o cosas así. Sí, igual. Pero, por ejemplo, cuando yo de Stalker me enteré que existía un juego así, y eso que a mí me gustan los juegos de criaturas que no sean nada realistas. Muchísimos años después de que había salido el juego, y ni siquiera por el mismo juego, sino por el típico video de internet. No, es que este video lo grabaron en Rusia, que hay zombies, y se veía la intro en la que están persiguiendo a unas personas desde en helicóptero. Y yo dije, espera, esto no es real, esto debe ser. Y me puse a ver los textos. Esto es de Stalker, esto es de Stalker, esto es de Stalker. La gente se deja engañar muy tontamente. Stalker, y eso que cuando busqué y vi que era un videojuego y que eso era un tráiler que se había sacado en su momento como para llamar la atención. Fue hasta ese momento, por ejemplo, muchos años después de que haya salido el juego, que me enteré que existía siquiera esto. O sea, no entró ni siquiera en mi radar de vamos a ver qué tanto. Pero sí recuerdo haber visto las carátulas de los juegos, o sea, del jueguito, y me llamó la atención. Y por ese juego fue que a mí me llamó también la atención y entré a Metro. Sí, de hecho Metro es un juego más arcade. Metro es un jueguito más arcade de lo que es Stalker, pero sí tiene mucho de ese ADN. Sí, es tiene como mucho. Y de hecho, o sea, se nota a leguas que o sea, el origen geográfico de las empresas que los desarrollan. Sí, se nota que es un juego ruso. Sí. No, a ellos les pegó durísimo el desastre de Chernobyl, les pegó durísimo. O sea, fue una tragedia en toda la regla. Y una tragedia que tuvo consecuencias nefastas para toda Europa. Les pegó muy duro, o sea, históricamente realmente los afectó mucho y con toda la razón. Y de ahí sale la ficción de estos juegos. De ahí sale. De hecho, creo que tanto Stalker como Metro están inspirados o basados en novelas de autores rusos de ficción sobre sí, es que o sea, visualmente son muy fácil de identificar de qué lados vienen. Sí, y es una vuelta. Tú puedes sacar ahí lo ruso, como cuando vemos películas americanas y esto es gringo, tal y cual. Se nota y tú ves, esto es más ruso que quién sabe qué, pero ambientada en todo este universo distópico, un poquito de apocalíptico también. Y está bastante entretenido lo que he visto, porque no lo he jugado. Y Jorge me lo ha, mejor dicho, recomendado miles de veces. Yo no he hecho caso. Por lo que ya le dije, es que lo intenté jugar una vez, lo vi y se me hizo tan extraño. Es muy viejo. O sea, eso, dije, muy viejo. Pero al que sí le voy a dar la oportunidad es al 2, que si todo sale bien, sale este año. Si todo sale en septiembre. Yo de ese juego me guardo mis reservas. Hasta no verlo, todavía no emito juicios. Pero pues es un título que tiene una identidad y tiene una idiosincrasia muy marcada. Y es un juego que no... Es un juego engañoso. ¿Tú crees que va a ser un juego de tiros como Call of Duty o algo así? O como The Division o alguna pendejada de estas y te sientas a jugarlo y te das cuenta que es un juego de terror. Es más como siento yo que es más como un RPG con disparos. Más o menos. Sí, tiene sus cosas de RPG, pero no son tan relevantes. En sí tu personaje no mejora, ni lo que mejora es el equipo que vas consiguiendo. Digamos, ahí el tercer juego de Stalker se llama Call of Pripyat, si no estoy mal. Empieza a tocar temitas que son, o sea, temitas de mecánicas jugables que hoy en día son el pan de cada día en muchos juegos de tiros, que es el acondicionamiento y la reparación de armamento, de armaduras, los ítems que vas a utilizar,
A medida que vas avanzando es que vas consiguiendo herramientas, no es que tu personaje vaya subiendo de nivel. Y eso lo hace Lo hace pesado. exigente para el público. Claro, que no está lo hace muy duro acostumbrado. porque en Stalker Anomaly explotaron una vaina, una mecánica complicadísima, pero que es un goce. Y es que tú no llegas a donde un comerciante a comprar armamento, sino que tienes que, digamos, mataste a 4 NPCs que andaban por ahí. Cada uno tiene una pistolita, la misma pistola, una Beretta. A una le quitas el cañón, a otra le quitas la corredera, a otra le quitas el mango, a otra le quitas el cargador, a otra le quitas. Tienes que ir a reparar esas piezas y después con otros ítems adicionales a armarte la pistolita. Sí, ya Tiene un componente entra a de un nivel supervivencia. de craftear cosas, de organizar tu equipo bastante profundo. O sea, no es algo muy superficial como hay muchos juegos que te dicen y puedes cambiar ciertas cosas de tu arma, la mira, cosas así. Y lo único que te dejan hacer es mover el arma de un lado a otro para que te den la sensación de que estás viéndola toda y que puedes cambiar y ya todo lo demás está pre-regenerado o pregenerado. En Pues eso este no tipo es, de juegos son como más detallados. Tarkov ya lo llevó a otro nivel. Y por eso mismo, pues tiene su público, ¿no? Y ahorita sí. es como que un juego, como dices, de culto, tiene su nicho y la gente que lo conoce es muy fiel a ese nicho. Aquí, Jorge, por ejemplo. Ya pasando de los juegos, bueno, con este estilo First Person Shooter, aunque Max Payne no es así, pero se puede contar. Entran otros juegos ya en la PlayStation, por ejemplo, Dino Crisis, este juego de Capcom que tiene una fanaticada bastante fiel. No sé qué tan grande sea, pero creo que cada reunión de Capcom o lanzamiento siempre están pidiendo a gritos Dino Crisis, otro Dino Crisis. Incluso creo que por ahí se rumora que puede haber un remake de Dino Crisis, que si lo hace, pues ojalá, porque sí es una historia que quedó muy abandonada por la misma saga de Capcom, aunque tuvo otras secuelas que no tuvieron la misma aceptación como en las primeras. Y a pesar de que es un juego que nació gracias a los Resident Evil, no logró compartir su mismo éxito pues a nivel internacional. O sea, sí tiene su fanática, pero no es tan grande como toda la saga de Resident. Tú, por ejemplo, ¿con cuál empezaste? ¿Con el 2 o el 1? Porque pues Con hay el gente 1. que empezó con el 2. Pues es una saga que le pasa lo mismo de casi todos los juegos que estamos hablando. Tú los comentas en público y tú, uy, sí, pero los ha jugado 3 gatos. Sí. Dino Crisis no, yo creo que no veo mucha gente que le haya terminado. Conozco muy poca gente que lo haya terminado. Y fue un juegazo en su momento y fue un juegazo porque mejoró muchas cosas de las propuestas originales de Resident Evil. Dentro de ellas los escenarios full generados en 3D, el manejo de cámaras es mucho más inteligente. Pero pues es la misma esencia. Lo único que cambia es que ya no te enfrentas a zombies sino a dinosaurios. Sí, eso es Jurassic Park. De hecho, a mí siempre se me hizo que la historia era un poco tontorrona, la verdad. Sí, es que un poco tontorrona. No ganaban en eso. Realmente no se inspiraban tanto. Decía, pongamos una situación absurda en la que una persona se va a enfrentar a dinosaurios y ya. Dejaron volar la imaginación y está bien. Pues Sí. para su momento estaba muy bien. Y fue un juego que marcó, o sea, no vas a encontrar por ningún lado prensa que hable mal de ese juego. Sí. Pero las ventas no acompañaron. Dino Crisis llegó hasta el 2, sacaron creo que un tercero y uno más, creo. Sí, y ya. Pues yo no los llegué a jugar y ahí murió. Y si ahí murió fue precisamente porque no dio mucha plata. Uh-huh. No fue en superventas en su momento y es una lástima porque la idea original estaba chévere. Y entiendo por qué el juego echó para abajo. En el segundo juego lo volvieron ahí sí que realmente lo volvieron una propuesta muy arcade, muy de, o sea, tú terminabas un escenario y te daban plata, te daban puntos para comprar más armamento y volver todo pedazos. Ya se convirtió en una cosa muy de acción. Sí, perdió el survival horror que tenía claro. la primera, que sí era tal y cual un Resident Evil 1 o incluso un 2. El otro lo sentí más como un 3, como un Resident Evil 3, el 2.
Pero sí se notaba la evolución y cómo Capcom mismo había aprendido de cosas tanto de Resident como en el para implementarlo sobre todo en el 2 en el aspecto técnico. Un cambio que notó, yo creo que delató mucho la vaina, y es que el primer Dino Crisis tenía sus escenarios hechos full en 3D. Sí. Full. El segundo ya cambió a pre-renderizados. Y era muy posiblemente porque uno de los grandes éxitos que tuvo Resident Evil 2, sobre todo, era la rejugabilidad, que tú terminabas, luego lo volvías a terminar con el inventario lleno y luego lo volvías a terminar para que te dieran, no sé, el lanzagranadas infinito. Entonces quisieron como... Yo me imagino a estos señores en corbatica ya detrás jodiendo la vida. Ay, no, yo quiero que se parezcan más a Resident. Me los imagino. No, hagámoslo más como Resident, hombre. Es que este vendió más, háganlo como... sí. La idiosincrasia se fue por otro lado y pues clarísimamente perdió el rumbo. Sí, perdió el rumbo. Y en el 3, bueno, yo supe que sacó otro más que era más como un shooter, un first person shooter. El 3 no llegué a jugarlo. Y en esa historia sí sentí yo el salto que hizo Resident cuando pasó al 6. O sea, cambió totalmente la esencia del Resident. Ya dejó de ser un juego survival horror a un juego puro de acción, 100%, con ciertos toques de terror. Que no está mal, pero sí es como que feo que de cierta forma no respetes la continuidad de tu historia o de tu saga, ¿no? Porque pues ya iba teniendo como... Iba abriendo sus alas como para su propia franquicia de secuelas y todo eso, pero hay un cambio en el 3 que pues muchos fanáticos no les gustó y que prefirieron quedarse todavía con el recuerdo del 1 y el 2. Incluso el 1 tiene un personaje muy entrañable que es Reina, que es Regina. Regina, la muñequita pelirroja. Y yo no sé por qué, pero siempre me ha enamorado de tener personajes femeninos en ese tipo de juegos. Porque, no sé, siento como que... Me recuerda mucho a Ripley. Que es la mujer sí, claro. a las chicas que por ciertas circunstancias se vuelven veraces y son veraces porque sí. O sea, no es porque se le inventa, porque el personaje tampoco es una que nunca ha usado un arma, sino es una especialista en ciertas cosas y se llega a ese punto pues para buscar información. Y bueno, que la historia, la gente que le guste puede visitarlo, ha envejecido bastante mal también, sí. Pero se consigue y es bastante entrañable de jugar. Sí, ahorita uno también tiene que hacer cuentas y ponerse en los zapatos de las empresas, ¿no? Del empresario, el que está metiendo la plata ahí, o de la gente que tiene que rendirle cuentas a las mesas directivas. Todo el mundo pide a gritos un Dino Crisis, pero pucha, si lo sacan, sí lo vamos a comprar. Bueno, Capcom, uno de los grandes uno de los grandes fundamentos de que haya rumores de que se está haciendo el remake es que Capcom hizo una encuesta hace tiempo. Bueno, eso debe haber sido como comienzos de este año, finales del año pasado. Hizo una encuesta a muchos de sus usuarios, muchos jugadores, a ver si les interesaría un remake de Dino Crisis. Dino Crisis, perdón. Y pues los resultados dieron positivos, pero tú a saber si Capcom decida meterle mano. Porque es un riesgo bastante grande en cuanto a dinero, sobre todo inversores. A ver, seámonos aquí sinceros. Si tú le das tu plata a una empresa es para que te genere más plata. Tú no vas a... Y si apuestan por algo que muy posiblemente sea un fracaso, pues tú simplemente o te llevas tu plática a un lado o no vuelves a sacar ese tipo de productos porque pues, tú no quieres perder tu dinero. O sea, hay que dejar de romantizar tanto el mundo de los videojuegos porque ya es un negocio, ya dejó de ser ese lado en el que todo es por amor al arte, ¿no? Ya se mueve mucho dinero y cuando se mueve mucho dinero muchas cosas de esas pasan a un segundo plano, que no quiere decir que no estén, porque pues, sí hay gente todavía que a pesar de eso crea cosas muy bonitas y con mucho corazón, pero ya es parte importante del desarrollo o del lanzamiento de cualquiera de los juegos que salgan en este año, el próximo o los que vienen.
O los que se lanzaron. O sea, eso ya viene intrínseco con todo eso. Correcto. Ahora, una saga que sí creo que tanto tú y yo la hemos disfrutado, que es la de Legado de Kain, Legacy of Kain. O el Soul River también, ¿no? Esos juegos yo los jugué también, es de esos juegos que también jugué hasta el cansancio, hasta el cansancio mal, muy mal. Me conozco la historia de memoria. Y fueron juegos que fueron más o menos populares en su momento, pero para un nicho de mercado muy específico, porque eran juegos de fantasía muy oscura que estaban muy influenciados por los superventas del momento, que eran Tomb Raider, por ejemplo. Y lo curioso que tenían esos juegos es que a nivel de crítica les fue tremendamente bien. No vendieron tanto, pero ahí alcanzaron a raspar algo de la olla. Sí, porque fueron varios juegos que se lanzaron. Sí. Sobre todo de Legacy of Kain. Eso fue, de hecho, en su orden fueron, el primer Legacy of Kain fue Legacy of Kain Blood Omen. De hecho, el título del juego era Blood Omen. Sí. Luego salió Soul River, que era de la saga Legacy of Kain. Que ese juego sí vendió bastantico en PlayStation 1. Ese fue el que se volvió mainstream. Ese fue el único que se volvió mainstream, correcto. Luego apareció uno que se llama Blood Omen 2, la segunda parte de Blood Omen. Ese yo lo jugué, creo, si no estoy mal, en Play 2. Eso es de Play 2. Sí. Con el siguiente que voy a mencionar, que fue el Soul River 2. El Blood Omen 1 y 2 narran la historia de Kain, el grandísimo Kain. Y el Soul River 1 y 2 narran la historia de Raziel. Soul River 2 dejó un cliffhanger horrible al final. O sea, Soul River 1. El Soul River 1. Dejó un cliffhanger horrible al final. Lo dejó uno con los dientes largos, porque pues acaba uno de gozarse una historia de venganza que no es lo que parece. Súper bonito. Sí, porque unos giros de guiones muy buenos. Porque el mismo Blood Omen o Kain no es lo que aparenta ser tampoco. O sea, no, pues Kain es un antihéroe en toda la regla y hace cosas horribles, con una justificación, con unos motivos que uno entiende, pero eso no le quita que es un desgraciado. Sí, es un patán, pero es un personaje con carisma increíble, un personaje que no tiene un pelo de tonillo. Y Raziel es la venganza. Yo me acuerdo que en ese momento, cuando salió esos juegos, la mano de Raziel para correos de Gmail o nicknames eran por todos lados. Yo soy Raziel 80, yo no sé qué, yo soy Raziel. Todos querían ser Raziel. A mí los dos personajes me gustan mucho. Y me parecen súper entrañables porque en medio de todo sí es una relación de padre e hijo. Y muchos de las... Va a sonar súper sobreanalizado lo que voy a decir, pero la relación de ellos dos es muy diciente de cómo son las dinámicas de padres e hijos que hemos visto toda la vida, en donde la principal fuente de conflicto es la falta de confianza. Es el Kratos de su época. Y lo materializan de una forma muy bonita, muy bonita. O sea, la relación, me refiero a los conflictos, ¿no? ¿Por qué las relaciones personales, familiares se dañan tanto? Es por la falta de confianza y las mentiras. Entonces, esos dos personajes están muy bien hechos y son muy entrañables. Cuando tú ya los entiendes del todo, son muy entrañables. El juego en ese sentido marcó tendencia, marcó gente. Para mí fue un juego, yo me los disfruté muchísimo. Y mecánicamente también aportaron. El que más me disfruté en su momento fue el último, el Defiance. Legacy of Kain Defiance, que es una historia no conclusiva, pero digamos que como que cierra cierto pedazo del arco de la relación entre los dos personajes principales, entre Kain y entre Raziel. Y el juego, yo no sé qué pasó, porque ese último juego sí tuvo buenas cifras de ventas. Ese juego sí no le fue tan mal. No le fue tan bien como al segundo Soul River, pero sí tuvo buenas cifras de ventas. Y de hecho alcanzaron a hacer un prototipo. Pero creo, si no estoy mal, creo que ese fue el momento en el que Eidos estaba como en la mala. Estaba en la fatal, o sea, estaba en la inmunda.
No sé si se les acabó la plata, no sé si tuvieron crisis creativa, no tengo ni idea qué fue lo que sucedió. Y la saga se cayó. La saga se cayó, no se volvió a mencionar casi nada de ella. Últimamente han habido rumorcitos. De hecho, hubo un multijugador que hicieron. Es que no me acuerdo cómo se llamaba el nombre. Yo vi unos gameplays y me pareció tan malo y tan ridículo. Y no entiendo cómo tratan de adaptar esas mecánicas de multijugador de este tipo de juegos como servicio. No sé para qué intentaron adaptar esas mecánicas a un juego como tan oscuro y tan lúgubre y con una narración tan pesada como la que tiene Legacy of Kain. El juego quedó abandonado, la saga quedó totalmente abandonada y pese a ese último intento no se ha hecho nada. Ahora, pasando a otro juego de vampiros que también es y que también es de culto, bueno, no todos sus juegos, porque hay unos que sí entraron al mainstream y que todavía sigue, pero en general creo que la misma serie la saga de juegos se ha mantenido, incluso que ha sacado Netflix ahorita su propia serie animada que es de Castlevania. Por ejemplo, tú me dices que los juegos más de culto de esa saga serían los primeros 3. Sí, pues hay bastantes que considero de culto y los considero de culto porque son juegos buenísimos que las ventas de pronto no les acompañó y ha pasado el tiempo y hoy en día la gente sí dice, oiga, pucha, se hacían como juegos bacanos. Los primeros 3, más que de culto, es como por lo que fueron los pioneros de ese tipo, de ese modus operandi. El cuarto tuvo una historia como curiosita porque el cuarto tuvo problemas de venta en Japón y como que no lo querían sacar acá en Occidente, una vaina así. Entonces lo terminaron sacando acá y ese sí funcionó. De ahí salió, o sea, de la plata que generó el cuarto, que era el Super Castlevania de Super Nintendo. De la plata que generó el cuarto salió el Rondo of Blood y el Drácula, que es el mismo juego prácticamente, y el Rondo of Blood, o bueno, una versión diferente del mismo juego que es el Drácula X de Super Nintendo, el de Richard Belmont. Pero siempre me ha causado una curiosidad, y no te voy a decir mentiras, un poquito de fastidio, que mucha de la comunidad digital alaba muchos de los títulos de Castlevania. De hecho voy a citar 4 específicamente de Nintendo DS. Sí. Bueno, no miento, uno fue Game Boy Advance, que fue el Dawn of Sorrow, el Aria of Sorrow. Para DS salió el Dawn of Sorrow, que es su continuación. Y en DS también salieron Portrait of Ruin y Order of Ecclesia. Y la gente dice, no, qué berraquera juegos, que son la maravilla, que Konami son unos malditos. No. Ahí está lo paila, que tú vas a ver, y muchos de esos juegos se hicieron muy populares fue porque la gente los jugaba en emulador. Pero pues no. Vas a las ventas totales de Order of Ecclesia, creo que era, bueno, la comunidad me corregirá, o si alguna cosa en comentarios me escriben, pero si no estoy mal, hay uno de estos 3 de DS, o el Dawn of Sorrow, o el Portrait of Ruin, o el Order of Ecclesia. Hubo uno que apenas llegó como a las 700,000 copias vendidas. Y tú los coges y te pones a jugarlos, y pese a lo viejos que están, se juegan súper bien. Hoy en día se juegan maravillosamente bien. Y la gente jode mucho, la comunidad, la fanaticada jode mucho, que porque Konami ha maltratado mucho la franquicia. Y no nos vamos a decir mentiras, que sí es cierto un poquito, ¿no? O sea, Konami también la ha sacado. Hay mitad y mitad de responsabilidad. Hay mitad y mitad. La empresa por los productos que saca y los consumidores porque no consumen lo que se supone les gusta. Claro, si lo pides, pues cómpralo, es lo mínimo, ¿no? Y es que, a ver, no, si lo pides, apóyalo. Caray, apóyalo y cuando salga el juego espera a ver cómo sale claramente. No te vas a comprar un juego solo por la marca o porque tenga el título tal. Yo prefiero, como siempre, la recomendación que le doy a todo el mundo. Si les gusta los juegos, echen un ojito a las críticas, reseñas, échenle una miradita al gameplay, miren a ver si de pronto sí les convenció o no. La prensa no siempre tira de forma objetiva, pero hombre, si lees unas 4 o 5 reviews de medios diferentes, y ojalá que tengan
posturas editoriales diferentes, te vas haciendo una idea cercana de por dónde van los tiros con un título que quieres comprar. Entonces, a donde quiero ir es que si pides un juego, dale la oportunidad, revísalo, échale un ojo, y si el juego te gustó, pues cómpralo. Que sabes que me recuerdo mucho a la mentalidad de la gente que ve anime y que se supone apoya el anime. Y dicen, no, yo... Y se creen con el derecho, no, es que este anime es una porquería cuando escriben los comentarios, ¿no? ¿Y dónde lo ven? En páginas pirata. Digo, oye, si te gusta, paga una empresa como Crunchyroll o Funimation, donde sabe ese dinero sí le va a llegar a la empresa que desarrolle esa cosa. Y ahí sí, con mucho gusto puedes criticar, incluso exigir algo, porque pues estás apoyando ese tipo de productos. Pero bueno, yo lo he visto en el caso de los videojuegos. Sí, eso es un montón. En el caso de los videojuegos lo he visto hartas veces. Voy a ser muy punzante y específico. En el caso de Castlevania lo he visto con mucha gente. Exactamente el mismo síntoma que tú dices, y de ahí saco yo la conclusión que te comentaba. O sea, pelan de Konami, que es que ya no hacen los juegos como antes, que es que qué porquería, que es que el último que sacaron es una basura, que es que deberían hacerlos como los hicieron bacano, y cuando me lo presta para echarle un ojo, yo tengo 3DS. Se me rayó el pirata. No, es que yo lo juego en emulador. Pues o sea, si te gustó el juego, yo creo que una mínima de recompensar al desarrollador es comprarle una copiecita. Yo por ejemplo ahí hice bueno, yo ya te lo había comentado hace mucho tiempo. Yo disfruté como un niño el Warcraft 3. ¿Para qué? Pero por el lado en el que vivimos, que aquí no se consigue mucho en Latinoamérica ese tipo de juegos de forma tan fácil en esa época. Yo no podía conseguirme el 3 original, entonces pirata. Cuando salió el Reforged, dije, bueno, me dio mucho tiempo vamos a gastarlo, y encima se supone que es una mejora, ¿no? Que no, pero no hice el refund tampoco del dinero, porque podía haber devuelto ese juego. Pero dije, no, tratémoslo como si fuera el pago que hice en su momento por este juego, porque sí lo gocé. O sea, me sentí ya como que, bueno, ahí les doy esto, porque sí, fueron muchos años en que gocé jugar y rejugar su juego de forma pirata, obviamente, porque no tenía el original. Pero pues es una forma de apoyar el producto que tú estás consumiendo, como lo que pasó ahorita también, bueno, pasándolo al cine, con lo de Zack Snyder. Mucha gente dijo, no, es que saquen la versión full de Zack Snyder, saquen la versión full que está esa. ¿Y cuánta gente ha comprado los Blu-ray? Que es la única forma en la que se sabe que si realmente les gusta la película o el juego. Pues a la hora de realmente tomar acciones y decir y dar tu apoyo, ahí sí no lo hace. Entonces sí entiendo mucho lo que dices, y pasa mucho, bueno, en toda esta industria del entretenimiento, que la gente se cree con el derecho de exigir cosas y no dar parte también de ellos mismos para poder exigir. Sí, es un mercado ingrato en ese sentido. Los fans somos muy raticas. Los fans somos realmente casposos, la verdad. Y como para terminar ya, el último juego que también tiene una fanática bastante rata, pero unida, es la de Diablo. Este juego que marcó escuela, porque yo diría que los dos primeros. Lo que pasa es que el 2 marcó un estándar. Diablo 2 marcó un estándar de cómo se deben hacer los tipos de juegos de acción RPG. La diferencia es que creo yo que antes de que saliera el remaster del 2, yo creo que éramos muy poquitos los que tenemos una copia original de Diablo 2. Sí, pasó lo mismo que los anteriores. Exactamente. Entonces Diablo la terminó rompiendo durísima. Fue con el tercero, más o menos, en cuanto a ventas, ¿no? En crítica echó un poquito para abajo, pero mantenía la calidad, mantenía el tipo. Una pregunta así, antes de que sigas. Diablo salió en PlayStation 1, si no estoy mal. No, creo. O el no 2. estoy seguro. O fue el 2. Creo que hubo uno que salió. Me matas porque no la tengo clara. Creo que sí salió en consola, pero no sé en cuál. La verdad no sé en cuál. Espérate, yo miro. Porque no lo tengo claro. Yo siempre lo jugué PC. Igual, pero me parece que salió o ese ya fue el 3. El 3 sí salió en consolas, clarísimamente. Sí.
El 1 salió en PlayStation. Salió para Windows, Mac y PlayStation. El 2 sí no la tengo. Es que el 2 fue... Es que yo siento que como el PlayStation en su época fue muy de nicho, porque pues estaba la guerra de consolas, ¿no? Si tenías Play, no te salía en Xbox o no te salía en otras consolas. En cambio, cuando sale el 2 que sale en PC, que es un público amplio, es cuando siento yo que mucha gente va a revisitar el 1, que lo pudieron haber tenido tanto en PC, pero les pasó así. O los de Play 1 que no le habían dado la oportunidad porque pues de pronto no se vería como ellos quisieran y lo retomaron. Creo yo, ¿no? Ya es una opinión mía que no sé si sea la correcta. El primero salió en Play 1, pero clarísimamente hemos visto que ese tipo de juegos no se hicieron populares sino hasta muchos años después, en plataformas posteriores. No tengo ni idea de la cifra de venta, pero yo no creo que les haya ido muy bien. Yo creo que el que levantó como el cultico fue el Diablo 1. El Diablo 1 era un juego que realmente daba miedo. Con esos gráficos patateros y esa vista tan predecible, pero daba miedo. Daba mucho miedo porque el mapa tú no lo veías destapado de una. Sino que ibas avanzando, el mapa se iba abriendo. Y de la noche a la mañana te llegaban hordas de enemigos a romperte la madre o te salía un jefe espantoso. Bueno, el que se hizo famoso, ¿no? El carnicero. El Butcher. Es un juego de culto, yo lo veo en toda la regla. Ese en particular, Diablo 1. Lo veo como un juego de culto. Yo tuve Diablo 2, lo jugué piratica cuando estaba en la universidad y ya trabajando, yo por ahí debo tener una copia digital guardada en una memoria, una USB, de Diablo 2, que Blizzard en alguna época lo vendió. Creo que eso debe haber sido, yo debo tener ese juego hace, ponle como unos 12 años, tal vez. Unos 12 años, 13 años. Yo compré la versión pataterita de Windows 95. Por ahí la debo tener en alguna memoria. Y lo compré precisamente porque ese juego es bonito, pero lo compré, lo descargué y se nota lo viejo que era. Se notaba muchísimo. Se nota muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ahorita que salió la remasterización hace como 3 años, por ahí, del Diablo 2. Afortunadamente sigue siendo el mismo juego, con gráficos más bonitos y algunas pocas cosas de mejoras de calidad de vida, pero para fortuna de todo el mundo no fue un desastre como lo que fue el Reforge. No fue un Reforge, mejor dicho. Correcto, eso no fue. Sí, fue una remasterización en toda la regla, o sea, mejoraron, pulieron cositas, pero no quitaron la esencia, que es lo importante del juego, que es lo que es exactamente el mismo juego. Y yo creo que debe haber muy poquita gente que todavía siga jugando el 1. De hecho, hoy en día no la tengo clara si con las máquinas actuales se puede ejecutar, que es un juego viejísimo. Sí, hay muchos juegos que... Pues sí, hay juegos más recientes que a veces no corren bien, por ejemplo. No tengo idea si... Probablemente para poderlo jugar en condiciones toque hacer como una partición o una máquina virtual, instalar Windows 98, Millennium, una vaina así, para ponerlo a ejecutar, porque esa base de código es viejísima. Entonces, ese es un juego de culto en toda la regla. Que hoy en día, con Diablo 3 lo jugué mucho, lo jugamos mucho. Pero no me llenó tanto. Y con el 4 sentí una decepción muy profunda. Y es un juego mainstream, ¿no? Un juego gigantesco, o sea, tiene unos números gordos. Y le siguen dando mantenimiento. Hace poquito, en estos días salió más anuncios para las nuevas temporadas, nuevo contenido, más vaina. Pero no tiene la esencia, no tiene la idiosincrasia, la esencia del juego, del primer Diablo que yo conocí. Sí, por eso que ya sigue conservando cierta magia y cierta aura de misticismo, de juego único. Y por eso mueve a su gente. O sea, los fanáticos todavía siguen siendo fieles a esos Diablos originales. Yo siempre he dicho, desde que creo que me has escuchado bastantes veces el comentario y no pararé de decirlo nunca, el impacto en mecánicas jugables y el impacto como de concepto en la idea, en la mente de todos nosotros los jugadores de los 90 que tuvo Diablo 1 es casi el mismo nivel de impacto que hoy en día le achacamos a juegos como Dark Souls 1. No inventaron la rueda, pero acomodaron todas las piezas tan bien y de una forma como tan honesta, tan bonita, tan sincera, un saber qué hacer
una visión clarísima del tipo de juego que quiero hacer. Son como dicen esas joyas de la industria de videojuegos que tenían alma. Tenían mucha alma. Y que por eso tienen su fanbase que es muy, muy fiel y que todavía se sigue hablando de esos juegos con ese mismo cariño que se habló en su momento cuando salieron. Tal vez no fueron éxitos de ventas abrumadores como lo que ahorita se escucha o se ve, pero se mantienen ahí, ya están como que en ese nirvana, en ese cielo de los juegos que hicieron época y que son parte de la historia de la misma industria de los videojuegos. Es lo mismo, por eso el episodio de hoy son títulos de culto. Le damos el mismo tratamiento que, por ejemplo, yo hago la analogía con Blade Runner. Tal y cual. La película del 81 le fue como el carajo, le fue como el culo cuando la lanzaron. Fue muy mal en ventas, pues en taquilla. Y con el paso del tiempo, la gente la revalorizó mucho. Porque ya nos dimos cuenta que tenía una propuesta realmente muy innovadora. Que ya está viejita, que ya no es no se deja ver tan fácil. Hay que reconocerlo. Pero tiene un trasfondo súper interesante, tiene un planteamiento que te pone a pensar. Estuvieron adelantados. La película es entretenida en medio de todo. Pero en su momento le fue mal. Hoy en día de pronto repuntan en ventas en cifras de streaming o ventas de Blu-rays y cosas de ese estilo, pero en su momento le fue terriblemente mal. Sí, el tiempo les dio el nivel en el que deben estar. O sea, fue grato el tiempo con ellos. O sea, les ayudó a que se posicionaran pues donde ya están. Correcto. Y bueno, con eso creo que terminamos este capítulo. Da para mucho, o sea, dejamos muchos juegos por parte. O sea, que esto sí o sí una segunda parte de juegos de culto. Así que toca mirar bien cuáles son, porque pues podemos confundirnos y creer que ciertos juegos son de culto y ese sí no lo juegan y deja de ser un juego de culto a un juego malo. Sí. Entonces, pues ya dejándolo con eso, chicos, espero que les haya gustado mucho este capítulo. Por favor, no se olviden de darle like, compartir, mirar las redes. Si quieren seguirnos o informarse más, pues ahí está. Jorge siempre está el que se enfoca de subir contenido y cositas así. Y pues si tienen alguna pregunta o quieren ustedes darnos su feedback de algún video que de pronto se les ocurre que hagamos, o si tienen un juego de culto que de pronto nosotros no lo pusimos aquí, nos lo ponen ahí en la cajita de comentarios y para un futuro pues lo podemos comentar y decir, mira, nos faltó, pudimos haber hablado desde este punto. Así que por mi parte espero que la pasen muy bien y nos vemos para el próximo capítulo, Jorge. Bueno, querida, amada y estimadísima comunidad del Geekófono, nos vemos en el próximo capítulo, así que estén pendientes de redes sociales, pues vamos a seguir trayendo más contenido como siempre. Así que pues nada, nos vemos en el siguiente.